Bueno, voy a compartir pantalla y como les comentaba, comenzamos hoy con el tema columnas, que en esta etapa del proceso de cálculo, un poco la idea es, con vigas, ustedes, la mayoría lo hacía en forma manual y ese tipo de cosas, y un poco la invitación era generar planillas en Excel para agilizar el cálculo de vigas. Eso les va a ser muy útil en tercer año. Con columnas, tanto columnas y losas y columnas, digo, y bases, yo le voy a dar unas planillas de cálculo para agilizar el cálculo, porque entra el cálculo, si bien es otro tipo de cálculo, columnas, porque es un cálculo a la compresión, nosotros venimos trabajando a flexión. Para ustedes tener una idea, es el uso de la tabla de MN. Cuando yo uso MN, porque estoy calculando la flexión, van a ver que volvemos a usar esa tabla cuando veamos bases, que es el tema que viene después de este. El cálculo de columnas es un cálculo de la compresión, es otro tipo de cálculo, otra lógica, y es un cálculo muy complejo en el sentido de la infinidad de fórmulas que lleva para sacarlo. Es decir, por ahí para sacar un coeficiente que te da 0,03 tenés que hacer 10 fórmulas para sacar ese coeficiente. O sea que si uno lo tiene que hacer manual, es como que no tiene sentido manual. Y el motivo de por qué ahora, o estos últimos reglamentos, el cálculo son tan complejos, porque al tener, desde que apareció la computación, los ordenadores, entonces, como ya nadie hace cálculos manuales, eso no quiere decir que uno no los pueda hacer, pero digamos, entonces están orientados a cálculos complejos de infinidad de fórmulas, digamos. Ese es un poco el motivo, que igualmente no difieren mucho si uno los sintetiza también, ¿no? Pero lo interesante es que, bueno, José fue el que hizo la planilla esta de columnas, como para simplificar. Y otra cosa importante que me parece, más allá del cálculo y el tema de la exactitud de los de hierros, lo que esta primera clase vamos a ver que les queda, y lo que me interesa, es una herramienta para ustedes a nivel de diseño, para responder la pregunta del millón, que es cuando uno está diseñando y dice, che, en el subsuelo, para el TIF o para los trabajos de diseño ahora, para el TIF o para cualquier trabajo de diseño de una planta, digamos, un poquito más compleja, o sea, estoy hablando de más de 2 pisos, digamos, ¿qué medida de columna tengo que poner? Uno puede suponer en planta baja, ¿no? O en subsuelo, pero acá le aproximamos con un predimensionado a una medida bastante certera, que generalmente es la que queda después cuando uno revisa el cálculo, ¿no? O sea, de una manera rápida, hacer un predimensionado a la hora que uno está diseñando y tiene avanzado el trabajo y puede estimar un esquema de estructuras, así como ustedes hacen en diseño habitualmente. De esa forma, sin hacer mucho análisis de carga, de una manera simple, poder obtener la dimensión de la columna. Y eso también es saber si estamos hablando de un 40 por 40 abajo o de un 20 por 20. Influye muchísimo en el diseño para tomar decisiones. Y eso es un poco la idea de la clase de hoy. Entonces, bueno, vamos a comenzar, digamos, con todo el tema columnas. En principio, hay 2 tipos de columna, y acá en este esquema un poco lo explicamos. Una cosa es la columna central, ¿sí? Conceptualmente, porque después en el cálculo no difiere tanto, sí, difiere el cálculo, pero no difiere tanto el sistema del resultado, ¿no? En definitivo. Lo que pasa es que un cálculo es mucho más complejo, y ahora vamos a ver por qué. ¿Qué significan columnas centrales? Acá un poco hay algunos esquemas que tienen que ver con el esquema. Esta planta tiene que ver con las columnas en planta y las vigas que tiene, ¿no? Las vigas a aquel lado. Porque hay un cálculo que es solamente a la compresión, netamente a la compresión, y si ustedes observan estas columnas,
están solicitadas en forma simétrica. Cuando hay una viga de un lado, hay una viga del otro. Entonces la equilibra. Cuando del otro lado pasa exactamente lo mismo. Y cuando está en un medio y tengo 4 vigas en la columna, bueno, esa solamente se calcula la compresión. Hay situaciones estructurales que generalmente se dan en los bordes de las estructuras, en los bordes, no necesariamente en los bordes, porque acá hay un ejemplo de una columna central y también le pasa lo mismo, que la solicitación que tiene esa flexocompresión. Es decir, cuando no es simétrica la carga, y esto un poco por sentido común, uno puede entender qué es lo que está pasando. Si yo la cargo con una viga de un lado solo a la columna, empieza a producir un efecto, que es esta deformación que se ve acá en línea punteada, que sería esto, porque ya la estoy cargando con una deformación de una viga en este sentido. O sea que incide el momento de mi viga sobre una flexión que le produce a la columna. ¿Se entiende ese concepto? ¿Se entiende o no se entiende eso? Sí, profe, sí. ¿Se entiende, no? Es como que hace esto la columna. Si yo la cargo de un solo lado, tiende a flexionarse, pero como está agarrada de abajo, esto la retiene y genera esa doble flexión, ¿no? Que en realidad simplemente lo que se hace es un cálculo con el momento que yo tengo acá y le pongo hierros de este lado y hierros del otro lado por el momento que se da acá, sabiendo ya el tema de flexión de viga, ¿no? Que por lo general y muchas veces los hierros que ya tiene la columna para compresión son suficientes para absorber la tracción también. O sea que a veces es relativo en edificaciones de 2 pisos, por lo general no se produce este momento de una manera significativa. Pero es importante saberlo, que es distinto, que no es distinto el tipo de cálculo, se complementa con la flexión en los bordes, ¿no? Nosotros nos vamos a concentrar en la compresión, que es lo esencial de la columna. ¿Qué quiere decir con esto? Que si yo en un edificio, una casa de 2 pisos, calculo todo a compresión, va a funcionar, ¿sí? Y esto también quiere decir que siempre me conviene más que la sección de la columna esté en este sentido, yo la estoy dibujando así, con esta proporción, para observar la flexión, que en este sentido. Esto también ustedes ya se entiende, ¿no? Porque esto va a producir el lado menor, es muy importante, en la sección donde flexiona, y eso va a generar tener una columna que resista a eso. También. Profe. Claro, el pandeo es otra cosa, el pandeo es otra cosa, para no confundirse. A ver, sí, Gómez. En la imagen que mostró anterior a esta, si esto acá estaría pasando esta flexocompresión, porque en esta columna es de borde, ¿no? Hay una que es central que ¿En el dibujo que tengo acá? Sí, y en el dibujo anterior usted mostró que hay columnas que reciben las 4 vigas. Ahí Sí. también pasaría esto en No, hay 4 vigas. Sí. Cuando hay 2, o sea, que es simétrico, que una vez que se compensa una fuerza con la otra, ahí hay compresión pura. Hay flexocompresión cuando yo tengo carga de un solo lado en la columna, haciendo esto, ¿no? Uno, por sentido común, puede decir, che, la tiende a doblar así la columna. Claro, y bueno, en este caso sería el mismo, el que es simétrica, y acá vi que apoyan los 4 bordes, las 4 vigas, la compensaría, la mantendría en equilibrio. Exactamente, por eso hablamos, esta línea, la 1, es todo compresión. Estas 3 ejemplos son todos de compresión. Flexo. Acá queda, digamos, la Y acá flexo. los ejemplos de flexocompresión, con la diferencia que según la posición de la columna va a estar más complicada la flexión que otros, ¿no? Lo que expliqué recién en el otro lado, que no es otra cosa que si yo tengo en esta posición
la columna y tiende a deformarse, a empujarla para ese lado, bueno, la proporción y la materialidad y la forma de la columna resiste un poco más que esta es más desfavorable. Ahora, lo que sucede es que nosotros siempre en los proyectos ponemos lo más desfavorable, porque ahí hay un equilibrio, más allá que lo técnico, uno, imagínense que si yo digo, no, porque es la flexocompresión, voy a poner la columna con esta otra proporción, yo siempre en los bordes utilizo columnas de este tipo, y bueno, lo voy a absorber. Tiene que ver esto, la altura de la columna, un montón de cosas, de factores que ahora vamos a ver, ¿sí? Ahora, no por eso yo todas las columnas, mis interiores, las voy a poner así, para que evitar ese problema. Me van a quedar todos con unas monchetas impresionantes dentro del ambiente. Entonces es un equilibrio que uno hace y va decidiendo. Lo importante es entender cómo funciona. Y ya les digo, estructuras de poca carga, de 2 pisos, digamos, no es significativo lo que pasa con la flexocompresión. Por otro lado, como también incide el momento de este lado, cuanto más luz tenga acá, por eso también esto es importante en el abuso de las luces. Si yo acá hago una luz de 10 metros, la flexocompresión va a ser más importante. Si hago una luz de 4 metros, como siempre insistimos con esas luces lógicas y normales, la flexión va a ser menor. Porque en el cálculo incide este momento, influye sobre este momento. Pero claro, para realizar un cálculo manual de todo esto, yo tengo que tener analizado todas las vigas que incide, todo, que es casi imposible, ¿no? Por eso estamos entendiendo de ver el tema de los conceptos para poder entender que por lo general, repito, claro, yo voy a tener una serie de hierros acá en la columna y estos mismos hierros también absorben la flexión que se genera en el borde, ¿sí? Y si veo que necesito más, le pongo alguno más. Pero no es una armadura para flexión ni una armadura para compresión, ¿sí? Vamos a concentrarnos ahora en las columnas comprimidas. Rubén, ¿te puedo hacer una pregunta medio tonta? Lo que yo tenía entendido en relación a la sección de las columnas, Sí, que tenían que ser secciones cuadradas, digamos, que si no tienen secciones cuadradas se empieza a llamar tabique y funciona de otra manera. ¿Eso es incorrecto? no, eso es correcto. Se llama columna con el reglamento de columna y tiene un lado mínimo, que ya lo hablamos, pero hoy lo vamos a confirmar, un lado mínimo de 20 a las columnas. Cualquier cosa que no tenga lado mínimo de 20 se llama de otra forma, no se llama columna. Por eso, en los refuerzos verticales, en la mampostería, cuando uno hace pared portante, que hace algo que se parece a una columna, o en la casita de piedra, ponele si alguien hubiese hecho eso, la casita de la laguna, digo. No se llaman columnas esos refuerzos verticales, se llaman refuerzos verticales, porque el nombre columna es un elemento de hormigón sometido a la compresión que es 20 por 20, reglamentariamente. Está bien, pero si yo hago una estructura independiente, no estamos hablando de ladrillo portante, hago una estructura independiente de hormigón, losa, columna, viga. Pero a la columna le doy otra sección, una sección rectangular. Sí, como esta que estoy diciendo, por ejemplo, esta columna que yo estoy dibujando de 20 por 20, esto se llama columna en hormigón. Y tiene, ustedes acá, esto sirve como para introducirnos también a lo que estamos viendo. O sea, la compresión resiste por los centímetros cuadrados que yo tengo acá. 20 por 20 son 400 centímetros cuadrados. ¿Correcto? Ahora, yo puedo cambiarle la dimensión al 20, sí, puedo hacer algo de 12 por 60, y 12 por 60, ya te voy a contestar al final de todo esto la pregunta, ¿eh? Parece que no te estoy contestando, pero en realidad quiero... Me da 720 centímetros cuadrados. ¿Por qué le hice por 60? Porque hay una medida mínima, y esto se llama tabique, no se llama columna, y el tabique necesita, si esto vale A, este lado 12 vale A, este lado vale 60, porque tiene que valer 5 veces el A. Y para la escala que estamos trabajando nosotros y las incumbencias de ustedes, o sea, planta baja, 4 pisos más servicios,
esto se comporta exactamente como una columna y se calcula como una columna. No es otra cosa, es lo mismo. ¿Hasta ahí está claro? Sí. Ahora, ¿para qué surge el tabique en realidad? ¿Es para reemplazar la proporción de la columna? No, el tabique surge en estructuras para absorber los esfuerzos de viento en realidad, esfuerzos horizontales, y entonces el tabique estructural tiene otra función cuando superamos los 4 pisos, cuando hacemos edificios y empezamos a calcular en el edificio, más allá de las cargas verticales, vamos a suponer que esta es la tierra, este es el edificio, una carga horizontal que es el viento, que es otro tipo de cálculo, otro nivel de estructura. Entonces, ¿quién absorbe el viento en las estructuras? Así como las columnas absorben las cargas gravitacionales, bueno, el viento lo absorben los tabiques. Y entonces aparecen estos elementos que, aparte de recibir el peso de compresión, puestos estratégicamente en mi edificio para absorber las cargas del viento. ¿Se entiende ahí, Paula? Sí, sí. Es Perfecto. decir, hasta un cierto nivel de pisos de estructura, podríamos decir que es lo mismo. Pero el origen del tabique no es para cambiar la proporción y que no se vea la mocheta, sino para recibir estructuras contra el viento. Claro, pero después muchos diseñadores lo adoptan por una cuestión de diseño. Nada más que eso. Claro, esa era mi pregunta. Sí, sí, sí. Pero lo que sucede es que esto es muchísimo más caro también, Sí, ¿no? yo por eso hice la comparación en centímetros cuadrados, porque de 400 y eso es volumen y es más hormigón, a 720 como mínimo, ¿no? Entonces, un lugar donde vos necesitas 400 centímetros cuadrados, le estás poniendo 700, el doble de hormigón. Habría que analizar, uno cuando diseña, obviamente que el costo es relativo, porque hay que ver el beneficio que te da a nivel diseño, y lo que incide en cantidad de hormigón en toda la obra, también es relativo eso, ¿no? Por eso, claro, de movida uno así analizándolo, dice, che, es el doble casi. Bueno, pero no es el doble de toda la estructura, es el doble de un ítem que es la columna nada más. Pero el tabique es para la estructura contra el viento, pero también se puede usar para compresión. Y tiene que tener esta proporción, para que no se llame más columna y se llame tabique y puedas materializarse con esta proporción en la estructura. Profe, Sí. entonces no va a depender de los centímetros cuadrados que tenga la figura. Sí o sí tiene que ser del lado mínimo 12 por 5, porque acá se va 320 más, ¿no? Ahora Exactamente. la pregunta mía es, ¿la resistencia es la misma, la compresión, o por la No, no, forma es la cuadrada? misma, es la misma. Lo que empieza a hacer crisis esto, y hay que evaluar que este lado 12 es el más desfavorable del pandeo, y entonces ahí el pandeo puede ser el que te incida en complicarte esto. Y el pandeo, ustedes ya saben de primer año, está en función de la altura de la columna. Y este es un tema de columna, ¿no? Y lo adelantamos, igual lo vamos a volver a comentar. ¿Cuál es la altura en columna que se llama LU? El término de la longitud de la columna, LU, es la altura última, que es la altura que voy a verificar al pandeo, está entre vigas. Es decir, si yo tengo una estructura con una viga, una columna, abajo la losa, la otra viga, y acá tengo mi columna en corte, estoy dibujando, y acá, por supuesto, arriba tengo la otra losa. ¿Cómo se considera la altura de LU en una columna? Es la altura libre de la columna. Esta es LU, la altura que yo tengo que verificar al pandeo y la que interviene en el cálculo. Explico esto detalladamente porque en el reglamento alemán la altura era distinto, se consideraba eje de viga a eje de viga. Digo esto porque por ahí muchos calculistas o muchos que se les deja los reglamentos y ese tipo de cosas, dicen, no, la altura es entre eje de viga. No, la altura del reglamento que estamos viendo nosotros y las tablas que estamos usando es libre, la altura libre de la columna.
Por eso uno le presta atención en diseño. Vieron que a veces se dan situaciones que uno genera una doble altura y hay alguna columna que le queda de 6 metros. Y uno dice, che, bueno, me queda de 6 metros. Bueno, no es problemático. Cierto que no es problemático, pero hay que prestarle atención en esa columna al pandeo para ver si verifica. Y si la hago de 12, esa columna que la quiero hacer de 6 metros, capaz que estoy medio comprometido acá. Hay que ver si me da de 12. Capaz que el pandeo, por más que los centímetros cuadrados verifiquen para la compresión, me obliga a hacerla más grande. Hay un ejemplo muy claro que se da en el Gran Buenos Aires, más que nada en los lugares donde hay bombas, en la zona norte o en la zona oeste, he visto mucho, donde vieron que hay una casita prefabricada, por ejemplo, y después tiene al lado el tanque elevado, como a 10 metros, o no a 10 metros exagerando, pero hay tanques altos, un tanquecito de morondanga chiquito y tiene una columna abajo de 40 por 40 y la altura de esa columna es de como de 6 metros. Y uno dice, che, por ese peso pusiste esta columna de 40, porque uno lo ve y ya le parece que es excesivo. ¿Viste? El ojo a veces se te va adiestrando estructuralmente. Bueno, el motivo de hacerla de 40 por 40 y ese tipo de cosas, y tan alta, es por el pandeo, no por el peso que recibe. Porque el pandeo es un fenómeno de la compresión. Cuando yo tengo un cuerpo comprimido, aparece una flexión lateral, pero producida no por la flexión, sino por la compresión. Hay una pequeña excentricidad adentro por la imperfección del material que me genera. Ahora, si yo esto lo hago más ancho, más grande, la esbeltez, hago menos esbelta el elemento, voy a tener menos posibilidades de que pandee. Ese es un poco el concepto. Y el tema pandeo es importante cuando uno está diseñando, le presta atención en estos puntos. Che, hago una columna para salvar una doble altura, guarda que capaz que acá no la puedo hacer de 12. Y acá viene la relación con el diseño. Columna de 6 metros. Para salvar una doble altura, porque tengo un entrepiso, porque tengo no sé qué, una doble altura en un hall de entrada. Y la tengo que hacer de 6 metros. Bueno, ¿cómo se soluciona esto si no me verifica y yo lo quiero hacer de 12 igual, por ejemplo? O de 20 y que verifique. Porque tiene que ver las cargas también, ¿no? Le pongo un encadenado a la mitad de la columna. Y eso también es muy común en estructuras. Uno ve que hay una doble columna, sigue las losas, qué sé yo, pero en la mitad le pusieron una viga de hormigón. Bueno, porque en el cálculo es como que vos la abrazás la columna para que no pandee, y entonces la altura pasa a ser esta, pasan a ser 2 columnas, con LU y LU. ¿Se entiende? Es como que acorto la distancia como abrazándola. Como que con la mano digo, bueno, la tengo todo el tiempo, así no pandea. Bueno, le pongo una viga de encadenado. Y uno dice, che, pero qué lástima. Bueno, a veces estructuralmente es necesario, a veces no. Pero uno sabe que si no pone esta viga de encadenado, a lo mejor, o a lo mejor no, uno lo verifica, tengo que agrandar en la sección de la columna. ¿Sí? Bueno, creo que quedó claro lo del tabique y lo de columna, ¿no? Sí, sí. Vamos avanzando así con la parte reglamentaria. Yo tengo el lado mínimo 20, que eso ya lo sabemos. Acá es cuestionable el reglamento. ¿Por qué no lo hicieron de 18? Porque, viste, después pones un ladrillo de 18, la puedes tapar. Bueno, pero pusieron 20, por algo lo pusieron. Los tipos de los reglamentos los hacen con experiencia en laboratorio. Tanto los alemanes como los norteamericanos hacen edificios y los rompen. Y van viendo y llegaron a la conclusión que tiene que ser 20, viste, la columna mínima. Y particularmente, con otra particularidad, hay una cuantía, o sea, la proporción que hay, que nosotros es un término que venimos usando en vigas, cuando sacamos el K. El K no es otra cosa que una cuantía, ese porcentaje K. Bueno, la cuantía, que así se denomina en la etapa de compresión, con esta letra griega que parece una P, que no recuerdo qué letra es, Phi, me parece que es Phi. No sé cuál es esta letra griega, no recuerdo. Es el 1%, o sea, según la superficie... ¿Cómo? ¿Ro no es? Puede ser Rho, ¿eh? Después lo voy a ver porque esto me acordaba, yo ahora no sé. No, porque Phi es esta letra griega, la de diámetro. Bueno, puede ser Rho. A ver, ahora la googlea Juan, porque es muy obsesivo Juan, lo googlea y dice...
No, estoy averiguando por qué en el reglamento tiene que ser la columna, cómo está estudiado, por qué tiene que ser de 20 por 20. Bueno, va más allá, Pato, va más allá, hasta el hueso va en la parte teórica de hormigón. Bueno, en síntesis, porque está estudiado que eso genera toda la seguridad y lo necesario, y bueno, y todo lo que ya sabemos con respecto a la parte reglamentaria. Pero esto de la cuantía, volviendo, si yo tengo 400 centímetros cuadrados en una columna mínima, o sea, yo ya sé que tengo 20 por 20, 400 centímetros cuadrados, si yo saco el 1% de 400, ¿qué me da? A ver, háganme la cuenta. Me da 4. Muy bien, Fabricio, que es real la cuenta. Entonces yo busco el número 4 en las armaduras y veo que la varilla del 12, 4,52, es lo mínimo que puedo poner. 4 varillas del 12. Y ahí viene el tema de que la armadura mínima en una columna son varillas del 12 y son 4, ¿sí? Porque me garantiza 4,52, me garantiza el 1% de los 400 centímetros cuadrados. Después hay otro elemento en la columna que vamos a ver cuando terminemos, que tiene que ver con los estribos, que son los hierros que yo pongo así, abrazando los hierros a una determinada distancia y con una sección determinada. Los estribos, ¿qué función cumplen en una columna? Yo acá dibujé las barras longitudinales de esa columna, que depende de la proporción de la columna, pueden ser más de 4 hierros. Los estribos están en función, son como estos aros que van atándome las columnas, están en función de la sección del hierro longitudinal. Lo que hacen es evitar que este barra longitudinal genere un pandeo. Otra vez el pandeo acá. Entonces, según la barra longitudinal, la sección que yo utilice es la separación del estribo. Y eso de una manera sencilla van a ver que hay una tablita como para sacarlo. Yo tengo barra del 12, el estribo tiene que ser de tanto. Tengo barra del 16, el estribo tiene que ser de tanto. Es así de automático. Pero lo importante es saber la función que cumple el estribo es acortar la longitud de pandeo y evitar que pandee dentro de la estructura, ¿no? Entonces, 20 por 20, barra del 12, y el estribo está en función de la barra longitudinal. Hay otra cosa reglamentaria que nos da un poco la cantidad de hierros y cómo dimensionar la columna, es que no pueden tener una separación a eje los hierros en la columna más de 30 centímetros. Es decir, si yo tengo una columna de 20 por 20, de 30 por 30, imagínense, como es menos la máxima, obviamente tengo un recubrimiento de 2 centímetros, como venimos manejando siempre, y obviamente que acá, si tengo 2 centímetros de cada lado, el número va a ser 16, no va a ser, 26, no va a ser 30. O sea que puedo poner 4. Ahora, si ya tengo de 40 por 40, no puedo poner 4 hierros. Entonces, la sección de hierro que me va a dar el cálculo, tengo que repartir y poner en este caso 8 hierros. ¿Sí? Y siempre en forma simétrica, salvo en las de flexo-compresión, que a lo mejor esta barra puede ser una barra distinta acá, sobre la flexo-compresión, bueno. Pero vamos a abocarnos a la lógica de la compresión, que es el esfuerzo más importante de la columna. ¿Hasta acá se entendió? Estos requerimientos 20 por 20, estribo, la barra del 12 como mínimo, y la separación máxima de 30. Después lo vamos a ver en un ejercicio, pero esta es la tablita que yo les decía para calcular los estribos de una columna. Pero después con el ejercicio lo vamos a repasar ahora rápido. Dice así, si la armadura longitudinal está entre 12 y 16, los estribos son del 6. O sea, el límite es 16, así de fácil. Y si es de 20, 25, los estribos son del 8. Ya sé de movida si son estribos del 6 o del 8.
simple. El problema se da después cuando tengo la barra longitudinal. Vamos a Rubén, suponer... ¿te puedo hacer una consulta? Sí, María. Y ahí no se puede usar, porque la realidad es que en la práctica siempre cuando haces activos del 8 te mandan a pedir pago porque tienen que doblarlos y es un Sí, sí, quilombo. claro. ¿No se puede achicar la distancia? Poner que te dé en vez de... Y el reglamento te dice que no, si son con columnas del 20, no, tiene que ser del 8 porque es lo que resiste la fuerza, es como debe haber una fuerza de tracción en esos hierros que te lo contienen los hierros y que no explote la columna, ¿no? En realidad, estructuralmente, tiene lógica lo que preguntás. Porque si Leandro yo... me lo avala igual, ¿Cómo? Ascar, que es el que me hace los cálculos estructurales, siempre me pone del 8, después le pregunto y la hacemos los cálculos me los pasa del 6 y me Sí, cambia. está bien. O sea, ahí estás transgrediendo el reglamento, pero por eso decía que tiene lógica tu pregunta, porque vos imaginate que si yo pongo un hierro al lado del otro, del 6, bueno, no se va a mover para nada, eso va a ser, anulo totalmente la posibilidad de pandeo de la barra y qué sé yo. Pero el reglamento es claro con este tema, ¿sí? Pero no quiere decir que estructuralmente a veces eso no funcione. ¿Está bien? ¿Sí? Porque es cierto, acá es interesante la intervención de María, porque un poco la tecnología y el hacer de la gente, la tradición, las herramientas, hacen un poco a la producción. ¿Viste? Doblás hierros del 6, pones a un chico de una manera muy sencilla, hasta con una tenaza y 2 clavitos, y empezás a doblar y hacer. Y en el día te haces 200 estribos, pobre pibe haciendo eso. Del 8, ya la tenaza no te sirve, tenés que tener una grinfa, que es una herramienta para doblar los hierros, que es una herramienta muy rudimentaria también, tampoco estamos hablando de alta tecnología. Pero tenés que hacer más fuerza. Y no podés hacer 200 a lo mejor podés, viste, hacer menos, porque viste, llega un momento a las 6, 5 de la tarde, está con el brazo y ya no te da más, viste. Y imagínense cuando hacen estribos para vigas del 16, bueno, ya tenés que tener una máquina, pero hay gente que los hace, viste, se cuelgan 5 personas de un caño, viste, y se lo mueve, bueno. Por eso... Depende de la producción, en la escala del trabajo, es importante esto de acomodarlo y facilitar las cosas, se hace todo más amigable, porque renegás mucho, si no con decisiones caprichosas de decir, no, es del 8, ¿viste? Y ya era tu capatán, María, le va a hinchar las pelotas a lo del 8, y lo vas a, ¿viste?, a desgano. Te complica toda esa parte productiva también. Pero bueno, a nivel de... reglamentario, hasta el 16 del 6 y del 8 para mayores del 16, ¿no? Y ahora vamos a ver la separación entre ellos. Esto es así. Debe cumplir 2 condiciones. Dice, para la separación de estribos se deberá elegir la menor de estas 2 condiciones. Y acá siempre es confuso entenderlo. Pero entiendan esto. Yo tengo que hacer 2 cuentas y elegir la más chica. Eso es lo que está diciendo esta oración. ¿Y cuáles son esas 2 cuentas? Vamos a la primera. La primera está en función de la sección de armadura. Por ejemplo, si yo tengo varillas longitudinales del 12, tengo que multiplicar 12 por 12 milímetros. O sea, siempre multiplicando por 12 la sección en milímetros de la columna. Eso me da 144, sería 14,4. Acá las cuentas ya están hechas. Yo siempre, según la barra que tengo que hacer, tengo que multiplicar por 12. O sea, es fácil decir, si es barra del 16, la longitudinal, la separación es 19,2. Uno lo puede tomar linealmente. Si tengo barras del 20, la separación es de 24. ¿Se entiende? Esta es la primera de las 2 condiciones. Entonces hago esa cuenta, vamos a suponer nuestra columna que es de 20 por 20, la mínima, y 4 barras del 12. Rubén, Entonces, sí.
El phi que yo elijo para la columna de las barras longitudinales va de acuerdo a la sección de columna que yo tengo. No, eso es otro cálculo que ahora vamos a ver. Listo. Sí, eso estamos diciendo, nos dio el cálculo la varilla del 12, que es la mínima. Pero esa es toda la historieta del cálculo, ¿no? Bien, yo tengo que multiplicar por 12 la varilla que uso. Bueno, acá está la cuenta esa. O sea que 14,4 es la separación de estribo en mi primer cuenta. ¿Y qué otra cuenta tengo que hacer? La segunda condición. El lado menor de la columna, no tengo que hacer ninguna cuenta. Y digo que es 20 en mi caso, ¿no? Y pongo 20. ¿Y qué tengo que elegir? La más chica. Bueno, elijo 14,5. Así de sencillo es la separación. Si hubiese elegido, fíjense, varilla del 16 en una 20 por 20, este daría 19,2. Sigue, tengo que usar la menor, bueno, 19,2. Obviamente que pongo 19, o cuando hago 14,4 pongo 14, como separación entre estribos, ¿no? Lo que pasa es que 19,2 no te da el recubrimiento. No, estoy hablando de la separación, ¿eh? Ah, qué boluda, sí, perdón. Separación. O sea, ¿a qué distancia tengo que colocar los estribos en la columna? O sea, volviendo a hacer todo el repaso de esto. Dos cuentas tengo que hacer. Una ya la tengo hecha, que según la barra que use, multiplico por 12 y me da 14, 19, 24, 30, según la barra que use, como dice acá. Y la otra es el lado mínimo de la columna. Y ahí elijo la menor de las dos variaciones. ¿Sí? Y ahí se terminó el tema de estribos. Es un cálculo muy sencillo, se hace al final, cuando tengo... Ahora el tema es sacar las barras, esta pregunta que hacía... Profe, Sí, en la condición 2, dice el lado menor de la columna. Y la columna de 30 por 60, ponele, sí. separamos, estamos en el límite, porque la separación es de 30. Depende si la varilla es de 25 o de 30. Sí. Pero si la varilla es del 16, es 19,2. Yo le digo acá en condición 2, ponele que la columna del lado menor sea, ponele que sea rectangular, que sea 35. Pero vamos a hacer un ejemplo concreto. Vamos a hacer un ejemplo concreto, Juan, porque así se puede entender mejor. ¿De qué medidas te gustaría que sea la columna esta? Es lo mismo. Ponele de 35 el lado menor y 70 el lado mayor. Bueno, 75 por 70. Vamos a poner la armadura, vamos a decirle que la armamos con hierro del 16. Tenemos que poner, al tener 70, tiene con hierro del 16. Vamos a ver los estribos. A mí el cálculo me dio con hierro del 16, ¿viste? O por supuesto depende de la carga, esto y ese tipo de cosas, ¿no? Hierro del 16, perfecto. ¿Qué estribo le pongo? Tengo que hacer dos cuentas, dijimos. Hierro del 16, ¿cuál es la separación? 19,2. Anoto 19,2. ¿Cuál es la otra condición? Lado menor. 35. ¿Cuál uso? La más chica. Se elimina 35. 19,2 es la separación de esta columna. Ah, listo, eso es lo que quiero saber. Está bien, por eso me parecía que Me voy al primer. explicaciones así sobre el ejercicio concreto iba a ser más clara. Bien, acá ya hablamos del pandeo, que es esa flexión lateral producida por la compresión, que tiene que ver con la esbeltez de las columnas y ese tipo de cosas. Claro, y un poco conceptualmente, esta desviación que se da, nosotros cuando calculemos ahora columna tenemos que sacar unos cálculos bastante complejos para ver, claro, porque vamos a ver cómo es el procedimiento de cálculo, que ahora vamos a ver. Uno lo primero que hace, bueno, saca la sección de la columna, que es esta herramienta que ustedes se van a llevar para diseño, después verifica el pandeo, y hay dos alternativas de cálculo. Puede ser que la columna sea muy grandota y no tenga, y se terminó el cálculo ahí, eso es fantástico, claro, tenés que hacer una columna enorme, porque decís, bueno, le saco el 1% a esta superficie y ya está, el cálculo se terminó, porque el pandeo ni se mosquea con el pandeo. Ahora, si yo la quiero esbelta, que es lo que generalmente pasa, tengo que meterme con el pandeo y calcular la columna.
Y ese cálculo de esa columna, tengo que hallar un momento que es la posible desviación que dicen los que hicieron el reglamento, hipotética que se puede producir dentro de la columna, principalmente debido a la materialidad con que está hecha la columna. ¿Sí? Acá pasa algo, que esto es una varilla de esponja, pero si lo hiciéramos con una varilla de madera, pasa lo mismo. Si uno observa, fíjense para qué lado se genera el pandeo. Para el lado, se tracciona el lado negro. Si yo la doy vuelta, siempre para el mismo lado pandea. Porque seguramente la composición material de las burbujas que tiene todo esto, tiene una particularidad que es más débil de un lado que el otro. Porque es una cosa azarosa. En el hormigón pasa lo mismo. Hay más piedra de un lado que del otro, más cemento, y hay una particularidad que va a haber una hipotética desviación que a lo mejor no pasa, pero a lo mejor sí. Entonces, el reglamento te dice, che, guarda que puede haber una desviación en esta sección, por lo general, en el laboratorio nos pasó en todos los casos, y entonces tenemos que calcular como una pequeña desviación. Esto es conceptual, lo que yo quiero que lo entiendan, cuál es el espíritu del cálculo. Después el cálculo va a ser mucho más amigable. Ahora cuando les muestre los procesos, peor va a ser, porque si es un quilombo esto, pero van a ver que al final no es un quilombo. Vamos a tener que utilizar después en el cálculo ábacos para sacar los hierros, y allá voy a pasar rápido para que no se asusten. Esta parte del cálculo vamos a tomar siempre 1 como el coeficiente de desviación, que es lo que pasa generalmente en nuestras estructuras. Acá están todos los cálculos raros que tenemos que hacer para hallar un coeficiente y calcular columna. Estos ábacos, bueno, todo esto se sintetiza porque estamos toda la tarde haciendo una columna de Morondanga. Acá está lo que yo les decía de el largo útil de la columna, que va de acá hasta acá, que es el libre, ¿no? Antiguamente el cálculo el cálculo que nos piden el cálculo es 3 metros, no entre ejes de viga, que es 3,45, sino lo que queda libre de la columna en este reglamento. Seguimos con el apunte. Bueno, ahora vamos a ver el tema este acá. Y acá aparece un proceso de cálculo. Nosotros voy a explicar el proceso de cálculo así rápido, pero van a ver que, créanme, no sé si tengo crédito para que me crean, pero que después es mucho más sencillo todo esto. Carga de la columna. Ahí viene una historieta. ¿Cómo sé la carga de la columna? Bueno, ahora vamos a hablar de eso. Si yo trabajo con H25, fíjense que acá el hormigón interviene el H25 en esta parte de la fórmula y en esta. Siempre el número me va a ser este. O sea que acá es bastante simple. Yo tengo la carga de la columna, lo divido 1.312 y me da los centímetros cuadrados de la columna y se terminó ahí. Es eso nada más. Es bastante sencillo, siempre que use H25. Si me varía el hormigón, por supuesto me va a variar este 1,3. Es decir, si yo le pongo H30, me va a dar, este número va a ser más grande y por ende este valor va a ser más chico. O sea, cuanto más calidad de hormigón ponga, la sección de la columna es más chiquita. ¿Qué quiere decir? Si yo pongo un hormigón de más calidad, la columna se hace más chica. Y sí, acá están los valores con que yo tengo que dividir si utilizo el H30 o el H20. ¿Sí? ¿Se entiende? Esta simplificación del cálculo tiene que ver con agarrar la carga de la columna y dividirlo por 1.3, por 1.5 o por 1, según la calidad del hormigón que utilice. Por lo general es H20, que se utiliza en las estructuras, H25 puede ser también. ¿Se entiende hasta ahí? Esta primera parte es eso nada más. Yo obtengo la superficie en centímetros cuadrados, respetando las unidades que dice acá, divido por este número sencillo, y fíjense qué rápido, si yo quiero saber el lado de la columna, a esta superficie le saco la raíz cuadrada
y ya sé lo que mide de lado por lado. Si quiero cuadrada. Ahora, si yo a la superficie que obtengo lo divido en centímetros cuadrados por 20, que es el lado mínimo, bueno, acá el resultado me va a dar el otro lado, ¿sí? Para esta columna rectangular. Por supuesto, si yo estoy haciendo columna, el lado mínimo es 20. Entonces, lo menos que puedo hacer la divido 20. Entonces, otra vez esto. Esta cuenta rápida, dividido 1.3, 1.5, 1, según la calidad del hormigón, sacándole la raíz cuadrada, tengo los lados de la columna. Y dividiendo 20, tengo el otro lado, si quiero, rectangular. Y ahí yo empiezo a jugar con el diseño, con respecto a eso. Si se entendió esto claramente, hay otro factor que no nos vamos a meter a jugar ahora, que es la cuantía. Otra vez la cuantía del 1%, ¿se acuerdan que hablamos de la cuantía de la relación con el hormigón? Bueno, acá hay una, claro, error es la letra, acá confirmamos. Muy bien, Juan. Esta cuantía puede variar y se puede ir al 5%. Es decir, que si yo, puede hasta inclusive el 7, exageradamente, pero por ir hasta el 5 sería lo lógico. Si yo puedo variar el 5% acá, inclusive me va a dar una columna más chica. ¿Sí? Pero esto es lo primero que yo hago. Esta parte manual inevitablemente la tengo que hacer. No se preocupen por la cuantía ahora, porque en la planillita de cálculo uno va a jugar de una manera más natural y van a ver que también incide sobre eso. Yo tengo que hacer esta primera cuenta para saber de qué estamos hablando, de qué tamaño tiene mi columna. Y es así de sencillo. Con esto solo ya sabemos y podemos calcular la columna. Acá el cálculo sigue y sacamos la esbeltez. Tenemos que hacer una cuenta muy sencilla. Esperen un cachito que corro esto. Quiere decir, ya sé la sección de la columna y ahora quiero ver con respecto a la esbeltez, el pandeo, esto que hablamos que es tan importante en el tema columnas. Y esto es lo que hacemos ahora. Tengo que hacer esta cuenta. 347, que es un número fijo. LU, ya lo conocen, que es la altura de la columna, libre. Y el K, siempre vamos a usar el 1. Entonces, es fácil. Acá pongo 1. Acá pongo, por ejemplo, 230. Y este número es 237. Dividido H. ¿H qué es? Acá tiene que ver, es interesante esto que se llame H, porque ¿se acuerdan en una viga cuando flexionaba? Que se llamaba H también. Fíjense que dice, es el lado de la columna paralelo a la flexión. En una columna con flexo-compresión, el lado que puede flexionar es el lado menor, el que tiene posibilidades de formarse más que el otro lado. Porque el otro lado, por lo que conocemos de viga, es más resistente. Si flexiona de algún lado, es del otro lado. Por eso acá esto, uno se puede olvidar este concepto de paralelo a la flexión, que es eso en realidad, y siempre poner el lado menor. Y no es otra cosa el lado menor que el que siempre puede flexionar, ¿no? Entonces, hago esta cuenta que parece compleja también, pero muy sencilla, 347 por 230 por 1, que no lo pongo, dividido el lado menor de la columna, y obtengo un número, y me voy a esta parte del cálculo, que es 34. Este número, 34, me va a determinar qué tipo de columna tengo. Si me da más chico que 34, el cálculo se termina de esta manera. La 0 de la columna es la cuantía 0,01 por
la sección que saqué arriba. ¿Cuándo? Si me da más chico que 34. Si me da más grande con 34, quiere decir, guarda, te estás haciendo el canchero, estás haciendo una columna ajustadita, hay que calcularla. En cambio, la otra es como que hiciste una torta enorme así y el cálculo te dice, bueno, esto no se va a pandear nunca. Sos un ridículo, multiplicá por esto, ponerle los hierros y se terminó el cálculo. Por lo general nos da más que 34. Porque estamos haciendo cosas más esbeltas y qué sé yo. Y entonces ahí empieza el problema, porque hasta ahora fue toda una boludez. No me van a decir que no. ¿Puedes explicar eso de nuevo, porfa? Bien. ¿A partir de dónde? Lo último, lo de El pandeo. menor a 34, sí. Ah, bueno. ¿Cómo sacar la fórmula de esbeltez? Eso creo que es claro, ¿no? Eso sí. Sí. Bien. Entonces, Rubén, no, en ningún otro caso el K va a ser ahí, o sea, porque decís que siempre el K es igual a 1. no, porque es el más desfavorable. Porque es el más desfavorable. Ok. ¿Sí? Ahora, el número 34. Si me da menos que el número 34, ¿qué hago? Agarro la superficie, la multiplico por 0,01 y ahí me da la armadura, el AS, y me voy a la tabla y veo la cantidad de hierros que tengo que usar en función de los centímetros cuadrados del hormigón. Ahora, si me da más de 37, tengo que hacer el cálculo porque es una columna que es dudosa con respecto a su pandeo. A ver, que le tengo que poner hierros para soportar ese pandeo que tiene adentro, esa desviación que hablamos anteriormente. En el primer caso, menor a 34, la desviación no va tan grande, la hiciste que no va a ser importante. En cambio, por la carga que tenés, por todo. En cambio, en el otro caso, guarda que va a funcionar, pero la tenés que reforzar la columna esta con hierro. Ese es el concepto. Si te da menos de 34 o más que 34. El límite sería 34. O sea, si te da 34 o menos, la columna es una columna normal. Si te da más... ¿Se entendió ahora, Paula? Sí, gracias. Sí. Rubén, son dos instancias para calcular el acero de la columna, entonces. Primero es el 1% del área de la columna y después tenés que corroborarlo con la esbeltez de la columna misma. Si te das menor de 34, no. No. No son dos. Siempre es una forma. Okay. Siempre sea menor a 34 o mayor a 34. Ahí se dividen las dos formas de calcular el acero. Y la primera instancia que decíamos era, digamos, viste que apenas inició la clase, que según el área de la columna, el 1% del área de la columna correspondía a la sección del acero. Sí, eso siempre y cuando, acá está la fórmula esa, que la estoy marcando en azul, que es la cuantía 0,01 por el área. AG es el área de la columna. Eso pasa cuando es menor a 34. Ah, ok. Ahí está. Ahora, si no es menor a 34, guarda que va a haber que ponerle unos hierritos para soportar esa flexión que se da adentro. Sí, está bien. Bien, perfecto. Y ahora vamos a ver cuando se desarrolla el cálculo, que en realidad, ahora una vez pasada esta etapa, vamos a pasar a la tabla en Excel y van a ver que va a ser mucho más amigable todo esto. Pero lo importante es entender estos conceptos. Porque, digo más amigable, esto sí lo voy a tener, bueno, acá están todos los desarrollos de las fórmulas, que esas que evitamos porque están todas estas en el Excel, ¿no? Cuando pasamos a este ábaco, en realidad en este ábaco, yo voy a obtener, ¿qué cosa? Una cuantía. A ver si realmente por mi esbeltez y mi carga, mi columna necesita multiplicar por 0,01
que vimos si es menor a 34, es ese, no hay otra vuelta. O tengo que multiplicar por 0,02, o tengo que multiplicar por 0,03, o sea, el 3%, 4, 5, 6, 7, hasta el 8. Yo, vieron que dije hasta el 5 como razonable, pero puede ser hasta el 8 según la tabla esta. Yo voy a tener que sacar este n chiquita y m chiquita, que es el momento que está ahí adentro, porque estos valores y qué sé yo, todo un despelote. Pero van a ver que con la tabla, yo los valores estos los voy a sacar automáticamente y yo solo tengo que buscar en la tabla. ¿Sí? Y entonces, pero en definitiva, Fabricio, el cálculo de columna siempre es el mismo, es la cuantía por AG. En el primer caso, cuando es menor a 34, la cuantía es 0,01, es 1%, no tengo que hacer nada más. Ahora, cuando le exijo un poco más, tengo que ver cuál es la cuantía. Y acá, porque el final es decidir si es 0,6 o es 0,1. Ese es un poco el espíritu del cálculo. Bueno, si hasta acá se entendió, igualmente la clase que viene vamos a hacer un ejercicio entre todos y ahí se van a confirmar las cosas, pero es importante entender todo esto conceptualmente y vamos a seguir repasando, ¿no? Pero van a ver que es bastante sencillo. Ahora vamos a pasar antes de pasar a la tablita en Excel, si ustedes recuerdan, cuando comenzó la clase, y esta fórmula mágica, qué sé yo, de dividido 1.3, o 1.5, o 1.1, uno podría simplificar esto también, porque van a ver que es relativo, en vez de 1.32, pero uno lo puede hacer por 1.3, 1.5 o 1.1 este, ¿no? Pero el problema es sacar la carga última. Para hacer la carga última yo tengo que tener este último, ¿no? Todo el análisis de carga. ¿Y de dónde sale el análisis de carga? Bueno, no es otra cosa, cuando veíamos en viga los diagramas estructurales, nos lo da las reacciones de vínculo. O sea, tengo que resolver toda la losa para resolver toda la viga y con las reacciones de vínculo calcular columna. Así una por una, ir sumando las que coinciden. Bueno, eso es manual, ¿no? Hay un método que lo usan mucho los estructuralistas, que generalmente arrancan por ahí, que es el método de, se llama aporte tributario o algo por el estilo, o de áreas de influencia. ¿Qué es esto que está explicado acá, que no está explicado? Área de influencia o tributaria. Y es el siguiente. Es muy sencillo también. Yo voy a tomar la columna 5 a analizar. ¿Qué te reí, Paula? Profe, ¿ese es el ancho tributario? Sí. Tributaria, perdón. Sí. ¿Por qué te reí, Paula? Yo ya estoy mareada con tanto número y que claro, viste que estoy bueno. Sí, no, pero por eso hoy no vamos a hacer un ejercicio porque es un despropósito, porque uno ya quedó medio quemado. Pero lo importante es que todo lo que yo les voy explicando lo entiendan. Después lo vamos a confirmar con los ejercicios. Juan, ¿por qué vos te cambiás de nombre a cada rato? Juan, te pone Pato, después te pone Alma. ¿A qué se debe? O los artistas somos así. Son así, van cambiando el nombre a medida que va pasando el tiempo. Bueno, el diario de influencia tributaria. Yo tengo que analizar la columna 5 y digo, che, ¿qué carga irá de la viga 2 para la columna 5? Y bueno, la mitad puedo suponer. Así de intuitivo es, ¿eh? Y de la columna 7, de la viga 7, bueno, la otra mitad. Y de la 6 también, la otra mitad. Y de la losa 2 también la mitad. O sea, marco un área de influencia de la columna de una manera así muy rudimentaria. Si analizo la columna 3, ¿qué digo? ¿Cuál es el área que influye? Esta y esta. Es esta superficie en la que uno intuitivamente va a decir, va a recibir la carga. De este pedacito de la estructura no va a recibir la carga. De esto, del área de influencia. Bueno, de esa manera rudimentaria y sencilla, yo saco una superficie, así de la columna que quiero calcular, y por supuesto le pongo medidas. Esta medida va a ser 3, porque es 1,5 y 1,5. Esta medida acá va a ser 2, y esta va a ser 1,75, ¿no?
Si no me falla porque lo hice la otra vez y me equivoqué. Y eso va a dar 3,75 la totalidad de este rectángulo. O sea que yo tengo una superficie de 3 por 3,75. Saco la superficie de eso y creo que da 11 con algo. Con 25. 11,25. Esa es la superficie que tengo. Ahora, lo que tengo que asignarle un valor al hormigón de peso, lo que pesa el hormigón, pero un peso por metro cuadrado, no peso específico y todo ese tipo de cosas. Antiguamente este cálculo se hacía con 1000 kilos, cuando no se mayoraban las cargas, con el reglamento anterior. Vos multiplicabas por 1000, que era un promedio. Imagínense que siempre se calculaban las losas con 700 kilos, por eso multiplicamos por 1000 para tener en cuenta las paredes arriba de la viga, una síntesis, ¿no? Porque uno acá simplifica. Bueno, esos 1000 se transforman en kilonewton, en realidad en 10, pero si yo mayoro esos 10 del kilonewton pasa a ser 13. O sea que esto 11,25, así de una manera sintética, lo multiplico por 13, en realidad algunos lo multiplican por 1,27, que es exactamente el porcentaje que se mayora, pero lo hacemos simple, porque esto estamos calculando, estamos predimensionando, y si hacemos 11,25 por 13, no por 1,13, sino por 13, nos da, esperen que hago la cuenta, nos da 146, 147. ¿147 qué? Kilonewton. ¿Se entendió? Este es el peso que yo voy a tener en una... Lo que va a recibir en este nivel la columna 5. ¿De acuerdo? ¿Se entendió? Así de simple. Multiplico la superficie del área de influencia por 13. Nada más que eso. Ahora, Profe, sí. pero tiene que ser en todo 13 porque esta es la que soporta más carga en un edificio. Si es una columna de esquina, Bueno, el 13 13 es por metro cuadrado. Según los metros cuadrados, por eso multiplicamos por los metros cuadrados. Subsuelo. Vamos a suponer un edificio. Planta baja, primer piso. Vamos a suponer que tenemos planta baja y 1, 2, 3 y 4 pisos. Vamos a querer analizar la columna en el subsuelo. Esta. Yo sé que cada losa en esta estructura es de 147 kilonewton, me resiste esa columna. ¿Cuánto peso resiste, pregunto, la columna en planta baja? Sí, eso te quería preguntar, ¿resiste el peso de todos los pisos anteriores? Y la columna sí. La columna, o sea, vamos a hacer este análisis. Esta columna, la que está en el cuarto piso, la que pertenece al sobrecuarto, esta columna del cuarto piso, ¿qué peso resiste? 147. Vamos a anotar esto. lo multiplico, profe, por los... Claro, vamos a ir anotando, ustedes registren esto y lo vamos a aplicar con esto en la clase que viene para hacer el cálculo. Así ya partimos de este análisis ya. 147. En el tercer piso, ¿cuánto va a ser este valor? Por 2. Bien, hagan la cuenta y vayan diciéndome los valores. 2,94. Vayan registrándolo, así les queda. Bueno, ¿este por cuánto? 4,41. 4,21. O sea, es por 3. 13.
El primero, 588. el planta baja, 735. y subsuelo, $882. 882. Y acá, porque tiene sentido común, la columna que está abajo está soportando todo el edificio. Entonces, la carga que se va sumando, yo tengo que ir calculando cada nivel de mi piso. ¿Sí? Porque cada nivel va a tener una carga distinta, que acá la registramos. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Se entendió hasta ahí, Paula? Yo te pregunto a vos porque estás ahí. Sí, ¿no nos comimos un piso o no? Me parece que no. Bueno, hagamos esta cuenta. Vieron que todo esto lo hicimos para qué. Dijimos, bueno, 882, digo, dividido 13 por la cuenta la primera. ¿Se acuerdan que decíamos dividir? No, dividir 1.3. ¿Cuánto me da? 1.3. ¿Se acuerdan que dividíamos por eso? 678,46. 600, repetime, María. 78,46. 79, vamos a redondear en 79. ¿Está bien? 679. Yo a eso le saco la raíz cuadrada y me da 26 por 26. O sea, un rectángulo de 26 por 26 es la columna que yo tengo que tener en planta baja. Y si la quiero hacer de 20 rectangular, entonces hago 679 dividido 20 y el otro lado me da 34. O sea que la puedo hacer también en vez de 26 por 26, la hago de 20 por 34. Esta es la herramienta que yo les decía para diseño, digamos. De una manera rápida, dividiendo la carga esta, la multiplican por los pisos, y pueden tener una idea, che, estoy planteando 20 por 40 intuitivamente las columnas, pero puedo poner 20 por 35. Ahí lo estás multiplicando, perdón, Rubén, ahí lo estás multiplicando por 1,3 porque estás usando H25, ¿no? ¿Por qué qué? Porque estás usando el H25. Claro, correcto. Perfecto. Decidí eso como para hacer el ejemplo. ¿Se entiende que yo puedo tener este dato que es muy probable que funcione muy bien en el cálculo, que es un predimensionado, y ya tener una certeza en el proyecto de decir, che, la columna esta es de esta medida? Puede ser un poquito, la puedo redondear, ajustar, ese es otro tema después en el ajuste del proyecto, pero ya sigo diseñando, no con una columna de 40 por 40, que supongo. ¿Se entiende? Esto es lo que yo les decía, lo interesante de la área de influencia tributaria y esta herramienta que yo me llevo para diseño. Ahora sí, con estos datos, que el lunes intenso hoy es, ¿eh? Y siempre generalmente mantenés, digamos, la que te dio la planta baja o subsuelo y mantenés la línea para arriba, ¿no? ¿Qué significa mantener la línea? El tamaño, quise decir. No, acá vos podés reducir en todos los pisos, Okay. porque depende de lo que necesites. Esto que estás comentando, María Emilia, es interesante, ahora vamos a explicar por qué. A lo mejor uno lo que hace es decir, bueno, por ahí subsuelo, me morfo calculo la de planta baja y 2 pisos las hago iguales. Y después esta trato de hacerlas iguales también. O sea. Y en la práctica, perdón, Rubén, ¿y en la práctica cómo haces eso? Porque yo me imagino que vos dejás los pelos de la columna de abajo que pasan por ahí por la lona, Sí.
y van para arriba, digamos, y no mantienen la misma línea, entonces... Sí, o vos a nivel proyecto, cuando se dejan los pelos de la columna, se llama embotellar las columnas, que los juntan todos y le ponen alambre como que hacen para que después entre la otra columna, ¿no? No, decía si vos achicás la columna, vas achicando la sección de la columna, ¿cómo haces que esos... Sí, pero a eso te explico. Se achican, se meten adentro y después se pone la columna arriba y quedan metidos adentro así, en forma de botella. Por eso se llama botellar, como en la cabeza de una botella. Vos podés decidir ponerla en el centro, achicarla, podés a los costados, los filos, ¿sí? Es decir, esta me da 20 por 34, vamos a suponer, yo la hago de 20 por 34 y la otra columna me da 20 por 30, supongamos. Bueno, la hago acá, respeto un filo, y voy respetando un filo. O la pongo en el medio, según como sea en mi proyecto y voy diseñando con ese margen, donde me convenga. Porque a lo mejor te conviene que se vaya achicando, porque se te genera algo raro ahí, que se achica mejor en el proyecto. Ahora, si se entendió esto, que vos podés hacer eso, podés hacer todas las columnas distintas, hay una tendencia hoy entre los constructores que te dicen, que ahí me hizo acordar la pregunta de María, no, se hace todo igual. Claro, si se hace todo igual, mejor, porque no se va a caer, pero mejor para quién, mejor para el constructor, el cementista, porque no le modificás el encofrado en todos los niveles. Si no, el tipo tiene, a medida que sube los pisos, tiene que cambiar el largo de las vigas. No es imposible eso, se hizo siempre, pero es más fácil si vos sacás el encofrado de la viga de abajo y el de arriba es la misma, vos lo ponés. Hay tipos que te inducen a esto, a hacer todas las columnas iguales. Te pueden explicar, no, sí, porque es mejor, porque no sé qué, no sé cuánto, pero en realidad es mejor para ellos en la ejecución. Porque si uno, imagínate, si vos vas achicando columnas, vas creciendo en vigas. Y a lo mejor tenés que armar todos los tableros nuevos de esa viga. Y por lo general, ¿qué hacen los tipos? Bueno, tienen dos juegos de estructura, van armando el encofrado de esta, y cuando sacan el encofrado, arman la de arriba y van subiendo los encofrados, ¿no? Y si son todos iguales, mejor. ¿Se entendió? Pero técnicamente vos podés achicar. Ahora, gastar más hormigón se hace toda la columna igual. Bueno, puede ser que no sea un problema y no sea un costo tan alto, ¿viste? Porque la columna tampoco incide tanto sobre... Pero era importante este concepto. Bueno, si ustedes Sí, tomaron... pero no tenés ahorro de material, porque lo que te ahorras en la columna lo gastas después también en la viga. Sí, bueno, sí, por eso, y no es tanto el hormigón en la viga. De hecho, cuando vos calculás la viga, la columna, el peso de la columna, fíjense que lo que hicimos nosotros, no tuvimos nunca en cuenta el peso propio de la columna. ¿Por qué? Porque el peso propio de la columna no interviene en el cálculo de columna porque es muy chiquito. Pesa poco la columna en función de todo el peso que tiene. Está bien esa conclusión, esa mirada, ¿no? Por eso digo, te cuento un poco cuál es la tendencia. De hecho, al hacer más chico, vas a gastar menos hormigón, pero uno tiene que sacar una conclusión con todos estos valores, factores, María, que estás comentando, que de hecho, claro, alargás 20 centímetros más la viga, bueno, también es hormigón que gastás más ahí. Lo que no entendí, Rubén, de lo que explicaste hoy de las columnas, ¿cómo haces para llegar al PU, a la carga última para el cálculo? Bueno, la superficie que sacamos de la cosa tributaria. Y Sí, ya está, se me alineó la información. Perdón, ya está. ¿Eh? ¿Ya está? Ya está. Ah, bueno, perfecto. Bueno, ahora sí, que ya tenemos toda y Paula ya no da más, entonces apagó la cámara, dijo, váyanse todos a cagar. Estuvimos boludeando todo el año y ahora dice todo esto a final de año. Ella está pensando todo eso, pero bueno, es problema de ella. Vamos a pasar a la planilla en Excel. Para sumar a las desgracias de este lunes, abrimos planilla en Excel. Mirá la planilla en Excel, lo que es fantástica. Bueno, todo esto es lo que, imagínense hacerlo en forma manual, es un despropósito. Pero es bastante sencillo.
Y la vamos a usar después en la clase. Fíjense que hicimos 2 cuentitas nada más. O sea, no es mucho lo que tenemos que hacer. Esta planilla creo que está en el campus. Ustedes la pueden bajar. Me parece que la habilité la solapa. Calidad de hormigón. 25. No es mucho misterio. La carga última que sacamos recién, ¿cuánto nos dio a nosotros? 8, ¿cuánto? 8,80 y algo. 882. 8,82, lo pongo ahí. El Yo, CAD perdón, Rubén, hicimos. yo no tengo abierta, yo entré al campus recién, yo no, la carpeta de columnas yo no la tengo habilitada. ¿No está habilitada? Yo por lo menos no la tengo. Ahí la actualicé a ver si, pero no la tengo yo. A ver, ustedes, chicos, Juan y eso. Nadie se fijó, ¿no? Bueno, antes de que termine la clase No, me yo fijo. tampoco la tengo, no está Bueno, habilitada. entonces, Sobre- entonces vamos a habilitarla y esperen que dejo de compartir y después volvemos. Porque así es importante que ustedes, capaz que alguno la puede ir bajando y viendo. Pero qué raro. No, tampoco, no está habilitada. Bien, perfecto. No, entonces la habilitamos. Sí, yo la tengo acá habilitada, está habilitado todo. Columna, base. Pero nosotros no, ¿eh? Yo tampoco lo tengo, Rubén. Vamos a revisar. Capaz que tenemos salívolo entrado. No, pará que me equivoqué de curso. Eso es en el otro instituto. Pará un poco, a ver ustedes. Ahí me vino la confusión, ¿no, mijo? Sí, no está habilitada, correcto. Ahora la habilito y ya pueden bajar la planilla. Ahí ya está. Ahí está, ¿no? Perfecto. Bueno, muy bien el dato, así seguimos. Bueno, así usted la puede bajar, pero bueno. Ahora compartimos de vuelta. Para, Rubén, una pregunta, porque yo Sí. entendí mal entonces. Para mí, o sea, SPU es porque estamos, lo que estamos ahora calculando es la columna, sería la columna del subsuelo, Sí. porque siempre se calcula de abajo para arriba primero. Y la de abajo, la de arriba siempre va 20 por 20, ¿viste? Por lo general, según las luces. Entonces la de abajo es la más crítica, ¿viste? Es Ok. indistinta, ¿eh? Pero Pero si yo, es la más crítica, a ver qué pasa abajo, y ahí me sirve para ir tomando las decisiones. pero si yo quisiera evaluar, por ejemplo, la del segundo piso, Es lo calculo mismo. por esos 441, el PU Exacto. 441, etc. Exactamente, ponés acá el otro valor. Empezás con una, todos los pisos es un cálculo distinto. Bueno, repetimos. Tipo de hormigón. Carga, P1. Dijimos altura, 230 y el K1. Siempre queda la altura de nuestro cálculo. Puede ser que sea otra, vamos a dejar esa. Pongo 26 por 26. Porque el lado paralelo a la flexión, compresión dividida el lado menor, fíjense el cartelito, pero ponemos 26 por 26. El primer cálculo que hicimos. ¿Qué es lo primero? Bueno, estos datos te voy a poner nada más. Lo único que tengo que chequear es esto, para que la cosa funcione. Chequear, ¿vieron que dice chequear acá? Que este valor que me da acá sea mayor, KN tiene que ser mayor a este valor. Si me da mayor a este valor, está todo bien. ¿Sí? ¿Cómo sigue el cálculo?
Bueno, ¿se acuerdan que yo decía que teníamos que usar este ábaco? Bueno, lo usamos directamente como. Acá me sacó el valor, estas cuentas que estaban cuando expliqué cómo se usaba el ábaco, que ahora lo vamos a hacer el ejemplo, dice n chiquita 1,30 y el otro 0,10. Creo que me lo voy a anotar, así después no vuelvo. N chiquita 1,30 y el M 1,10. 0,10. Me voy al ábaco. Me dice N chiquita. Este sería M chiquita y este es N chiquita de este lado. M 0,10. Perfecto. Yo agarro y digo, en el ábaco es esto. $0,10 es este. Pero engancho que no engancho el lápiz. Acá está. Esta línea, ¿no? Y el otro me dice 1,30. Este es 1,2. Este es 1,6. Esto será 1,4. 1,3 será acá abajo. Voy graduándolo de esta forma. Trazo la línea y veo que el punto me da acá. ¿Hasta ahí me siguieron cómo analicé esto con el n, los dos valores de n y m? Bien, saco el punto. Ese punto me dice la cuantía que tengo que usar. ¿Cómo sé la cuantía que tengo que usar? Tengo que mirar para arriba del ábaco y la línea que está arriba del punto es la cuantía que tengo que usar. En este caso, es esta línea que está arriba del punto. 0,01. Si el punto me hubiese dado acá, ¿qué cuantía tengo que usar? La de esta línea. 0,05. Funciona así. Yo voy determinando puntos en mi gráfico y veo qué cuantía tengo que usar, que está detallada en cada línea, ¿no? Entonces hago el cálculo cuantía por AG y voy a sacar los hierros, que eso lo vamos a hacer en la clase que viene. Pero fíjense que es bastante sencillo el uso con la planilla de todo lo que explicamos. Ahora, ¿qué es lo interesante de esto? Porque uno puede decir, che, pero al final dio cuantía de 0,01 y bueno, es un poco lo que decíamos, me está diciendo que el tamaño de esa columna en realidad es bastante grande, no tiene casi flexión. Entonces empiezo a jugar acá, che, si la hago más chica la columna y empiezo a jugar con esto, puede ser que... Y lo voy a hacer de 24 por 24. Claro, y me hace toda la cuenta rápido, y yo chequeo, bueno, y fíjense qué interesante, sigue siendo el KN mayor a este valor, o sea que funciona. Y saco MN y veo y saco los hierros. Pero siempre que me dé este valor mayor a este valor, la columna funciona, va. Le tengo que poner más hierro nada más. No, entonces, y si la hago de 20 por 20, me voy a un extremo, ¿no? Bueno, estoy casi en el límite, pero funciona. Seguramente tengo que poner una ferretería de hierro, pero es como que me adapta a 20. Veo este valor que está en amarillo, que me da 4, cuando ya supera el 1 en un número más grande, empieza a ser importante esto. Pero voy a detenerme en estos dos valores y veo qué pasa con los hierros. 2,21 y 0,96, casi 1, ¿no? Esto es M. Voy al ábaco, claro, 0,96, casi no está acá, está para este lado, y este da 0,94, dijimos, 2,21, está acá. Fíjense que ya me voy arriba de la planilla. Tengo que poner por lo menos más del 8%, por ahí no es conveniente esto, porque ya me da, en el otro me da 0,96.
¿Se entiende lo que estoy haciendo? Si yo achico, crezco en la cuantía. Ya me salgo de este 0,8 que no sería conveniente ya esta columna. Eso no entiendo. ¿Por qué te está saliendo el 0,8 si te está dando 0,6, 0,7 en el gráfico? No, vamos a esperar que perdí acá el control, acá está. Fíjate lo que me dio, 0,96 M. Si yo lo miro en la tabla, no lo tengo el 0,96. Tengo el 7, el 8, el 9, estoy acá afuera. En el M. Me tiene que dar por lo menos 0,7, y ya 0,7 caigo afuera de la cuantía. Porque estoy tan en el límite de esto. A lo mejor estoy muy en el límite. Si yo la hago crecer a 22, esta columna, estoy bien ahí, y acá el M pasa a 0,26, N 1,82, 1,82 N, 0,26 M. Entonces voy al gráfico y digo M 0,26, bueno, está acá adentro, y le cambié 2 centímetros nada más. Pero porque influye el pandeo, en el cálculo este se concentra todo, el pandeo, te evalúa todo eso, no la achiqué mucho. 0,26, estamos por acá. Y el otro 1,82. 1,82, estamos por acá. Bueno, fíjense que más o menos si me da por acá, tengo que usar 0,05 ¿Y cómo hago el cálculo? La sección que me dio por 0,05. ¿Sí? 0,05 este valor va acá. Y ya sé los hierros de la columna. Bueno, pero no quiero... Y acá tenemos la tablita de los hierros para elegir los hierros según el AS que nos dio, los estribos que recién hablamos, ¿sí? Y ahí se termina el cálculo de la columna. Pero la clase que viene, si les parece, hacemos un cálculo, porque están todos ya, los veo, pero voy a dejar de compartir. Esto para fin de año, dicen, bueno, es así, el fin de año viene con todo. Julián Corengia. Bueno, pero por eso este tema no lo tomo en el final. ¿De acuerdo? Lo importante... En el final va hasta lo que hicimos en el parcial, ¿no? Exactamente. Ahora, lo importante es que si se entendió, obviamente era necesario toda esta explicación, que por ahí eso terminó mareando a todo el mundo, pero es necesario esta explicación para entender. Pero después el funcionamiento con el área tributaria y sacar esto se resume a hacer 2 cuentas para analizar una columna. Para que yo hay una cosa que me perdí. Dale. Nosotros ya tenemos el RO por el AG, nos da un número, no importa Sí. cuál. ¿Y ahí a dónde vamos? A la tabla de ahí, de hierros. A la tabla de la página 24. Correcto. Y ahí nos fijamos. Ok, listo. Y listo. Y ahí se termina el cálculo, te dice la cantidad de hierro que tenés que poner y de ahí saca los estribos. Pero lo que en la herramienta interesante es esta primera parte donde yo saco el área tributaria, la carga de la columna, hago una cuenta dividido 1.3 y me da la superficie de la columna. Y después lo meto en la tablita en Excel si quiero sacar los hierros, o si quiero exigirla al mango, le cambio el lado, a ver hasta qué lado me verifica, hasta dónde la puedo achicar viendo lo que pasa con el cálculo. Y entonces puedo confirmar casi con la perfección de decir esta columna verifica. Y lo voy a poder calcular así después. O a nivel diseño en una etapa, quedarme con la superficie de la columna que me dio inicialmente, sin exigirla. La otra es para ver si la puedo achicar si quiero. Si me hace falta achicarla. Esos 26 por 26. Y veíamos que hasta la podíamos hacer de 22 por 22, poniéndole más hierro.
Y ahí viene el tema de lo que yo les decía, por ahí yo calculo el subsuelo y la planta baja la hago igual que el subsuelo para no cambiar el encofrado. Bueno, yo decido eso y entonces me va a dar menos hierro en planta baja que en el subsuelo. La diferencia va a ser el hierro. Y en una casa de 2 pisos, por lo general, muy rara vez da una columna que no sea 20 por 20. Que no puedas resolverla, ¿no? Como para simplificar todo el tema en ese aspecto. ¿Y las columnas estas que son circulares? Bueno, estás hablando de superficies. Vos manejás la misma superficie porque es lo que actúa el hormigón para la compresión, para resistir. Siempre manejándolo por superficie. Bueno, ¿se entendió? No, lo importante es que no me importa si les gustó, les pareció fantástico, me cambiaste la vida, no pretendo todo eso con esta clase, simplemente si se entendió. Es mucho, bueno, sí que es mucho, bueno, qué sé yo, ya sé que es mucho. No, creo que con un ejercicio más puntual va a aclarar. No, con un ejercicio van a ver que se simplifica todo esto, pero es necesario, era necesario pasar por todos estos conceptos teóricos para poder entender eso, ¿no? ¿De qué estamos hablando? Yo tengo otra pregunta. Sí. Entonces, a la hora de diseñar, voy a hacer una pelotudez lo que estoy diciendo, pero No, a la hora de diseñar, antes de calcular una columna, yo ya tengo que tener mínimo la altura de la viga, porque si no, no voy a tener la altura de la columna. Sí, pero vos no podés estimar eso. ¿Viste que yo puse rápidamente los 30? Porque después viene el ajuste. Pero por lo general, si la altura libre es 230, es porque la viga, estoy calculando como si fuese de 40, que por lo general todas las vigas tienen 40. Entonces es un estándar que más o menos va a funcionar. Después se ajustará y ver qué pasa. Si se achica 10, se sube 10 o se baja 10. Pero por eso es un aspecto que a mí lo que me parece interesante del tema que para que ustedes se lleven como una herramienta para diseñar, es esto de poder rápidamente determinar no el cálculo de la columna, sino el área de la columna y si es de 20 por 40 o es de 20 por 30. Ese tema, digamos, me parece útil. Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, nos vemos el lunes que viene. Buenísimo, Rubén. ¿De acuerdo? Bueno, y entonces ya después, a partir de esta semana, ya van a estar las notas del parcial, que yo se las iré dando así por a través del campus. O acá Fabricio me comentaba, si entramos en las calificaciones, va a estar ahí. ¿Sí? De acuerdo. Listo, Bueno, listo. chicos, nos vemos el lunes entonces. El lunes que viene. Adiós, chau, chau. Gracias, profe.